Esta conferencia que hemos llamado el Evangelio y el Evangelismo tiene el propósito de que nosotros hallemos verdaderas respuestas a ciertas preguntas. Y esas respuestas queremos que sean bíblicas, porque estas preguntas que yo voy a hacer, muchos las han respondido de diferente manera. ¿Qué es evangelizar? ¿Quiénes deben evangelizar? ¿Cómo se evangeliza? ¿Por qué hay que evangelizar? ¿Por qué algunos cristianos nunca evangelizan? Nosotros vamos a tratar el asunto y primero tenemos que entender entonces qué es el Evangelio. También veremos recomendaciones específicas sobre las maneras de evangelizar. Daremos ciertas advertencias. Veremos la estrecha conexión que debe haber entre el evangelismo y la iglesia local. Hablaremos de decepciones también en el evangelismo y de cuál es el enfoque correcto. También hablaremos de métodos correctos e incorrectos. Y todo procuraremos que tenga una respuesta bíblica. No es la opinión de los hombres, sino que nos enseña la Biblia. Quisiera primero que abramos la Sagrada Escritura en el Salmo 126 y leamos el versículo 6. Salmo 126, 6. Dice la palabra de Dios: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este salmo nos está hablando sobre una siembra y una cosecha. Y yo quisiera empezar por confrontar la triste situación de la iglesia llamada cristiana en nuestros días, que le da el único énfasis a la doctrina de siembra y cosecha, según 2 Corintios 9:6, en la cual, sí, específicamente en aquel contexto, siembra y cosecha se trataba de el dar. Había una cierta necesidad y se había convocado a las iglesias a dar. Y el apóstol Pablo habla del que siembra escasamente y que escasamente cosechará, pero parece que solo ese es el enfoque hoy en día al hablar de siembra. Y eso era muy específico y se dieron instrucciones muy específicas en cómo se iba a hacer esa siembra. Cada uno de como propuso en su corazón, no por necesidad. Ahí ustedes pueden ver. Pero el énfasis que hoy vemos en todas partes cuando hablan de siembra y cosecha es económico, tristemente. Lo que hemos leído aquí nos habla de algo diferente, que es lo que hemos cantado. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y esa semilla no es dinero ni algo material. Si ustedes quieren conmigo, porque yo lo deseo también, aprender a evangelizar, tenemos que aprender esto. Lo haremos llorando. Pero hay una promesa, porque dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y el autor del himno que hemos cantado nos dice, nos vamos a encontrar con corazones sensibles, en los cuales ya Dios ha hecho algo, nos vamos a encontrar con corazones de mármol. Pero igual seguimos sembrando la preciosa semilla del Evangelio. Hoy, mis estimados, yo quisiera, y si ustedes quieren aprender a evangelizar, tienen que conocer este libro, la Biblia. Y yo voy a estar dando citas. Y tienen que buscarlas pronto para que las puedan leer, porque yo voy a dar una cita y otra cita, y el que primero la tiene puede levantarme la mano, la lee, y así vamos a hacer este estudio. Más dinámico tal vez, pero también es por eso. Antes los evangélicos conocían la Biblia. Ahora el evangélico no sabe dónde queda Habacuc. Eso es lo que queremos contrarrestar. El pueblo de Dios, para ir a hablar de Dios, tiene que conocer a Dios primero. Entonces, esto es lo primero que quisiera decir. ¿Cuál es el enfoque del evangelio? ¿Qué clase de, si pudiéramos llamarle, filosofía es esta? El apóstol Pablo en la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 7, nos habla muy claramente de que no hay otro evangelio, pero que lo han pervertido. Esa es la realidad que nosotros tenemos. El evangelio ha sido pervertido. ¿Y cómo es que se pervierte? Se le ha cambiado el enfoque. Y el enfoque hoy en día del evangelio es el hombre y no Dios.
precisamente ese enfoque en el hombre y lo que el hombre hace es lo que hace la perversión del evangelio. Es lo mismo que hablamos siempre de la religión verdadera y las religiones falsas. ¿Cuál es su enfoque? Vamos a hablar entonces de esas religiones múltiples falsas en las cuales el hombre tiene que hacer algo para llegar a Dios. Y de la única religión verdadera que nos enseña lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo para alcanzarnos a nosotros. El Evangelio es llamado el Evangelio del Reino en muchas partes de la Escritura. Y si ustedes prestan atención al decirle el Evangelio del Reino de Dios, el enfoque no es el hombre, es ¿quién? Dios y su reino. Es una buena noticia, eso todos lo sabemos. ¿Qué es el Evangelio? Y todo el mundo responde, buenas nuevas, buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? De eso se trata, que entendamos cuál es la buena noticia. Y una buena noticia, una parte de esa buena noticia, no es que el hombre reinará, es que Dios reina. Es el Evangelio del reino. Dios reina y Jesús vino a establecer el reino de Dios. El reino de Dios. Y Cristo, Marcos 1:15 dice, que empezó diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Más bien primero dice, que el tiempo se ha cumplido. Y que el reino ha venido. Arrepentidos y creed al Evangelio. Pero esa es la parte importante. Cuando Él dice que ha llegado el tiempo, que se ha cumplido el tiempo, es el tiempo de que es algo que se anunció hace muchos siglos. Y Dios lo ha cumplido al enviar a su Hijo Jesucristo. Ahora bien, la buena noticia entonces es el Rey vino, el Rey hizo lo que tenía que hacer. Y ahora se nos promete, segunda a Timoteo 2:12, que nosotros también reinaremos con Él. Es una buena noticia, parte de las buenas noticias. Hoy vamos a estar desenvolviendo toda la buena noticia que es. Pero primero se trata de Dios, se trata de su reino. Se trata de que nosotros también reinaremos con Él. Y lo dice no solo segunda Timoteo 2:12, sino Apocalipsis 5:10. Reinaremos con Él. Y este evangelio tiene que ser predicado. Es necesario, dice Marcos 13:10, es necesario que este evangelio, oigan la palabra, es necesario que sea predicado en todo el mundo. Por eso es que estamos aquí. Porque nosotros creemos que es necesario y queremos participar en esto también. Eso es necesario que sea predicado el evangelio en todo el mundo en Marcos 13:10. Ahora bien, primer punto entonces de lo que vamos a estar viendo hoy. El evangelio es algo que se anuncia, que debe ser anunciado. Y aquí es donde voy a necesitar la colaboración de los que me van a ir leyendo estas citas bíblicas. Primero quisiera escuchar Lucas 8:1. Juan Granja, lo lee por favor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Anunciando. Y lea por favor 9:6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Anunciando el evangelio. Y lea 20:1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Anunciando el evangelio. En el evangelio de Lucas encontramos eso, anunciando. Es algo que se anuncia. Ahora vamos a los Hechos de los Apóstoles. Hechos 8:4. Igual el que lo tiene levanta la mano y puede leerme las citas de Hechos. Hechos 8:4. Mi hermano Richard. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Anunciando. Los que iban, había habido una persecución. Ustedes tal vez ya han leído el contexto. Y hubo que huir de la ciudad. ¿Y qué hacen? Donde sea que van anunciando. Es algo que se anuncia. Léame por favor 10:36 de Hechos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo,
este es Señor de todos. Esa es una predicación que dice que Dios ha hecho esto y que lo que han mandado es un anuncio por medio de Jesucristo. Siga, hay uno más, 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pueden ver, anunciando el evangelio, 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros. Y finalmente 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Para anunciar. Yo lo que estoy tratando es demostrarles que la Sagrada Escritura dice que el evangelio debe ser anunciado. Es un anuncio. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 15. ¿Quién lo tiene y me puede leer? Sarita. Así que en cuanto a mí, donde estoy, anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo está diciéndoles en la carta a los romanos que él está dispuesto a ir a Roma a anunciarles el evangelio a esos hermanos, a su iglesia. Gálatas 4:13. Y otro, Efesios 3:8. Gálatas 4:13. Olger. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. El apóstol Pablo dice, os anuncié el evangelio al principio. Efesios 3:8. Milton. Más fuerte. Me fue dada esta gracia. Usted ve eso así, que la tarea de anunciar el evangelio es una gracia de Dios para con nosotros. Primera Tesalonicenses 2:2. Eso es que tiene celular, ya lo hubieran encontrado. Sarita. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tuvimos denuedo. ¿Cuánto necesitamos eso? En anunciar. Para tener denuedo es esa intrepidez, esa valentía de ir y anunciar esto. Ahora, veremos por qué es que se ocupa valentía luego. Y una más, vamos a leer primera carta de Pedro 1:25. Daniel. La palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a ver. Debe ser. Y esta es la palabra que por el evangelio Okay. ha sido anunciada. Ok. Sí. La palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Entonces tenemos algo muy claro. Ya fuimos a la Biblia y la Biblia nos garantiza y nos dice que el evangelio es algo que debe ser anunciado. Ya con solo eso, muchas de las cosas que la gente tiene por evangelio no es evangelio. No es algo que puede ser anunciado. Vean que Dios lo dice. Es algo que Dios nos ha mandado. En el relato que tenemos en Hechos 5:20, cuando son encarcelados Pedro y Juan, un ángel los saca de la cárcel y ¿qué les dice? Vayan y anuncien este evangelio. Eso es un mandato de Dios. Entonces se vuelve una labor
indispensable, no opcional, de la iglesia del Señor. Marcos 16:15, creo que todos los sabemos. Ir y predicar, otra manera de anunciar, predicar el evangelio a toda criatura. Es una tarea para la iglesia. Y en Hechos 1:8, nosotros leemos un relato hermoso en el cual Jesús habla con ellos. Ese es el día en que Jesús va a hacer su ascensión al cielo. Y ellos están, como no entienden todavía bien, le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos se preguntan: bueno, ya vino el Mesías, ya sabemos que este es, ya resucitó, ya vemos el poder tan grande que tiene sobre el pecado, la muerte, ya venció, este es el Mesías, ¿qué más falta? Ya no falta nada. Entonces ya lo que falta es que otra vez ya Israel, el pueblo de Dios, viva como un reino verdaderamente bajo Dios, como el príncipe dice. Vea que ellos piensan en una restauración como la que ellos todavía no entienden bien, y piensan en un reino como el que tuvieron hacía muchos siglos. Jesús le dijo a Pilato que no era así, pero ellos todavía no: mi reino no es de este mundo, no es así, no es como esto. Eso figuraba un reino maravilloso. Pero bueno, ellos les dicen esto: restaurarás el reino en este tiempo. Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es lo que yo quisiera que muchos creyentes oigan, que están tan preocupados por cuándo y si antes de qué viene el Señor. Vea, eso no es para que usted se quiebre la cabeza en ese tipo de cosas. ¿Qué les dice Él? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Se los dijo a ellos, y ahí comienza la iglesia ahora sí a caminar. Primero, obviamente, tenía que recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que los capacitó a aquel puñadito de cobardes, porque eso era lo que eran, que huyeron. Y ahora no, capacitados por el Espíritu Santo, van. Y como la ilustración que yo les suelo decir a la iglesia, imagínense, mis hermanos, cómo era el mundo antes de esto. Un mundo oscuro, todos los reinos del mundo bajo el engañador Satanás. Todos los imperios, los egipcios, los babilonios, los griegos, todo oscuro, oscuro. Una pequeña lucecita en Israel. Una pequeña. Pero de esa lucecita se fue hacia todas partes. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, incluida Costa Rica. Entonces, esto es precioso. Pero ¿cómo se llegó a dar? Con un entendimiento de qué era el Evangelio y qué teníamos que hacer con ese Evangelio. Dios nos ha mandado entonces a anunciar, y eso es lo que tenemos que estar haciendo. No quisiera hacer ese énfasis: no nos quebremos la cabeza con los detalles de las profecías. Lo que nos toca es anunciar el Evangelio del que ya es Rey, Jesucristo, que está a la diestra del Padre y que volverá. Entonces, vemos por aquí que es algo que se anuncia y se proclama. Y es una buena noticia. Claro que sí. Eso vamos a irlo desarrollando. También quisiera, para animarlos en estas charlas, decirles: es la tarea más hermosa. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y lo cita el apóstol Pablo en Romanos 10:15. Eso es lo que tiene que ser el pueblo de Dios. El pueblo que anuncia la paz, que va. Por eso le llama también, cuando describe la armadura de Dios, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice que los zapatos del creyente, dice: calzados vuestros pies ¿con qué? El apresto del Evangelio de la paz. No es solo para los apóstoles o a los líderes, está hablándole a todos y les dice: hay que ponerse los zapatos del Evangelio. Esa ilustración es muy hermosa porque miren, los zapatos los llevamos a toda parte. Y así se trata de esto. El Evangelio lo llevamos a toda parte, donde sea. Noten, y eso nos va desligando de esos conceptos de que es que una vez al año, 2 veces al año, tal fin de semana. No, el Evangelio va con nosotros porque son nuestros zapatos, los llevamos puestos. Pero hay
muchos que parece que no se ponen los zapatos, andan descalzos. No, son hermosos los pies de aquel que anuncia la paz. Y entonces póngase los zapatos. Vamos a ponernos los zapatos y vamos a ir a anunciar el precioso evangelio del cual habla aquí, para que usted también reciba este elogio de Dios. Cuán hermosos son los pies. Físicamente tal vez no, pero espiritualmente sí. Entonces, esa es nuestra motivación. Ahora, entonces es algo que se anuncia, tenemos que proclamar una buena noticia y tenemos entonces que entender la noticia buena de la cual nosotros vamos a hablar. Esa noticia no puede ser apreciada si la persona no entiende todo el panorama. Yo no puedo llegar con solo una parte de la verdad, que es lo que se ha hecho hoy en día, y hace mucho tiempo, truncado, y eso hace defectuoso el anuncio. No me están contando todo. Nos quejamos de falta de información o de desinformación y pecamos nosotros cuando no damos el mensaje completo. No nos gusta, ¿verdad? Que vayamos a ver las noticias o a leer y nos dan solo parte de la noticia. No puedo entender, necesito que me digan todo lo que está pasando para enterarme bien. Pues algo así pasa con este problema de que el evangelio es una noticia que debe ser entendida en su plenitud. Por lo siguiente, y un buen ejemplo lo tenemos en que recientemente tenemos países en guerra. Bueno, realmente guerras hay toda la vida y no todas las anuncian ni las publicitan, pero esta, ustedes saben que está en las noticias. Pero, si usted no sabía que Rusia y Ucrania están en guerra, usted no sabe porque no está informado, digamos. ¿De qué le sirve a usted que yo le diga, vio, ya se acabó la guerra? Y usted diga, ¿cuál guerra? Este es el problema que nosotros tenemos. Por eso es que la buena noticia del evangelio no es entendida, porque no se han dado cuenta de que había una guerra. Y hay una guerra. Ustedes han leído, Jehová está airado con el impío todos los días. Eso es una guerra, pero él no sabe eso. Yo tengo que primero hacerle consciente de que hay una guerra para que entonces la buena noticia de que hay términos de paz en la guerra y que él está involucrado en la guerra. Es que la gente, usted llega y le habla y es con otros. Estas cosas es con otros, no es con ellos. Estos asuntos. Tenemos entonces que aprender a anunciar la noticia correctamente. ¿Qué es lo primero que entonces necesita el ser humano saber? Que Dios tiene una ley y que nosotros hemos quebrantado esa ley. Eso es básico. Pero no se ha incluido. Y la gente se ha apresurado en sus pasos que tiene para evangelizar a prometerle cosas a aquel pecador. Creo que ustedes son conscientes de por cuántos años se usaba ese método de las supuestas reglas y del mensaje maravilloso que Dios tiene para tu vida y todo ese lenguaje. ¿Cómo se llegó ahí? Por una tendencia a apresurarse y a dar una noticia incompleta y hablarle de una buena noticia sin que él estuviera bien enterado de cuál es la mala noticia. Debe ser presentada la ley de Dios. Y esto no significa que aunque algunos lo hacen así, que necesariamente tengo que llevarlo por los 10 mandamientos y así. Eventualmente se puede hacer y está bien. Pero es eso. La Biblia nos dice claramente qué es pecado. Primera de Juan 3:4. Transgresión de la ley. Dios tiene una ley y usted y yo la hemos quebrantado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero esos 2 versículos son nada si usted no los explica, porque la gente no se siente pecadora, ni ven que es tan grande el problema. ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir? El de Jesús, porque Él lleva con la ley de Dios al pecador a ver cuán lejos Él está de Dios. Oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Y para qué el Señor les dijo eso? Para que esos que se creían cumplidores de la ley y creían que ellos de verdad cumplían ese mandamiento, vieran que no lo cumplen. Pero yo os digo, dice Jesús,
que el que se enoja contra su hermano. Entonces ahora nos habla de algo más que simplemente un homicidio físico. Nos habla de un pecado que surge de un corazón pecaminoso. El odio, el rencor, las ofensas, todo eso es un quebrantamiento del mandamiento que dice: no matarás. No es como la gente lo había entendido. Y entonces le vamos mostrando: usted que cree que cumple los mandamientos, no los cumple. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Bueno, adulterios sobran, pero habrá quien dice que no. Bueno, pero Cristo le dice todo lo que ese mandamiento implica. Pero el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, eso es lo que la gente necesita entender, que la ley de Dios es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7. Y que nosotros no somos santos, sino pecadores. Ahora nosotros vamos anunciando un mensaje que ha cambiado nuestra vida y que deseamos que cambie la vida de otros. Si nosotros solamente, si nosotros torpemente presentamos el evangelio diciéndole a la persona lo que él es como: yo soy bueno, usted es malo, yo sí sé, usted no sabe, eso no sirve de nada. Estoy incluido y he, por la gracia de Dios, entendido mi condición y he visto la maravilla de esta buena noticia y la quiero compartir con usted. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, Dios tiene una ley y la hemos quebrantado. ¿Se ha puesto usted a pensar las veces que usted ha intentado conversar con personas, si usted ha seguido el modelo de Cristo? Que, como les digo, es simplemente ir a la ley de Dios y ver que la hemos quebrantado y que eso nos hace, esa palabra usted la puede decir: sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y no entender nada de lo que dijo. Estamos destituidos. La imagen que usted tiene que darse es la de Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. Expulsados. Querubines, una espada encendida que se revuelve fuera de aquí. ¿Por cuántos pecados los echaron a ellos del paraíso? Un pecado. Y ahí comienza a tener sentido. Para que usted evangelice, dice: por un pecado fueron expulsados. Y usted y yo tenemos más de uno. Así que comienza a entender que es ese destituido. Se nos quite. No puede estar aquí. Aquí está el Dios Santo. Y usted ha quebrantado su santa ley. Esas palabras, asistido por el Espíritu Santo, comienzan a sensibilizar la conciencia. Y bueno, hay más cosas que después vamos a ver de todo lo que involucra la tarea del Evangelio, porque hoy vamos a hablar de bastantes cosas, por aquí y por allá, y después vamos a ir a ellas muy probablemente ya más profundamente. Entonces, se los digo para que estén enterados de que si algo tocó muy poquito de eso, después lo vamos a ver más ampliamente. Pero en cuanto a evangelismo, les digo, no es nada más de ir y decir una serie de cosas. No se trata de eso, involucra muchísimo más. Usted va a compartir algo que le ha afectado a usted personalmente. Y ahí es donde está mi pregunta. ¿Eso es así? ¿De verdad el evangelio ha transformado su vida y le ha cambiado? Porque si no, usted va a hablar de algo que usted no conoce y se va a notar. Ahora, entonces dijimos que el evangelio es algo que se anuncia. Debemos entonces reconocer cuáles son los hechos del evangelio. ¿Qué dice la Sagrada Escritura específicamente que es el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos son los hechos del evangelio. Vean que si usted
si nos devolvemos en el versículo 2, dice, leamos desde el 15:1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces dice, les voy a declarar qué es lo que yo a ustedes les prediqué. Dice, el cual, ese evangelio, también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vean todo lo que se hace con el evangelio. Es predicado, es recibido, y en él hay que perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hasta esa tremenda verdad no podemos negarla y tapar que eso no está ahí. Bueno, hay gente que cree en vano. Hay gente que ha creído y no es verdadera fe lo que tiene. Porque la verdadera fe incluye todo eso que dice ahí. Es recibido el evangelio y se persevera en él y se retiene la palabra. Si no, se ha creído en vano. Pero luego él entonces dice de qué se trata ese evangelio que él les predicó. Se trata de la venida de Cristo, que murió por nuestros pecados en el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Se trata de Cristo que fue sepultado. Se trata de Cristo que resucitó. Ahora, vuelvo a la pregunta. Si usted entiende que esos son los hechos del evangelio, yo le pregunto, explíqueme. ¿Qué tiene eso de buena noticia? ¿Por qué es que eso es una buena noticia? ¿Entiende? Usted piense, soy completamente ignorante y me están diciendo del evangelio. ¿Y qué el evangelio es esto? Que Jesucristo vino al mundo, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Pero hay una frase ahí que si usted no la enfatiza, ya no van a entender por qué es buena noticia. Y es que ahí dice, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ese es el asunto. Pero si la persona no ha sido convencida ni se le ha hablado de la seriedad del pecado, ¿cómo va a apreciar? Es lo mismo que les decía, ¿cuál guerra? Bueno, la guerra que Dios tiene contra usted por usted quebrantar su ley. Hay términos de paz para esta guerra. Si usted recibe a su Hijo Jesucristo, si usted cree en Él, esta es la buena noticia. Usted tiene guerra con el que lo puede aplastar a usted. Eso es lo que tiene que el pecador sentir. Que está en guerra contra el Dios Todopoderoso. Que eso es lo que somos nosotros, rebeldes. Y entonces, que esa rebeldía nos merece de Dios su castigo y su juicio. Pero entonces, ¿cómo le hago ver eso? De eso es de lo que se trata, aprender a evangelizar. ¿Verdad? Porque entonces, no le voy a dejar ahí. Tengo que decirle el mensaje completo de que hay esperanza. Cuando les decía que hay que entender bien los hechos del evangelio, es porque Pablo lo incluye. No hay evangelio si esos datos no son entendidos. Nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en dos ocasiones se explica muy claramente que el apóstol Pablo incluía dos cosas en su mensaje: la realidad de una resurrección y la realidad de un juicio. Y voy a leer Hechos 17-18, que dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y oigan por qué. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Está incluido en el mensaje que va a haber un día en que hay resurrección. Es decir, los que han muerto volverán a vivir y algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, la otra cita que tengo es Hechos 24-25 y vemos que lo incluye. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vean lo que Pablo incluye: la justicia,
la cual nosotros como pecadores no tenemos, estamos exentos de la justicia. El juicio venidero, me tengo que enfrentar a un juez que es justo y santo y yo no soy santo. Y entonces, ahora pensemos esto, ¿con quién está hablando? Con un rey. Y este es el reto que entonces tenemos. El apóstol Pablo no varía su mensaje y dice, bueno, este rey, mejor no le voy a hablar de eso todavía. Eso es lo que yo oigo en ciertas partes. Dice, de eso no hable. Después se lo cuenta, que hay un juicio, que hay condenación. No hablen de eso. Pero pues Pablo, el apóstol, no rehuía de decirle a quien sea rey, o sea pobre, o sea quien sea, todo el mensaje, porque es algo que tiene que anunciarse. Créalo o no, ya eso es otra cosa y lo vamos a ver. Pero cada persona tenemos que ayudarle a ser conscientes de que un día morirá. Ese es el asunto, que es inevitable. Seguimos adelante. Entonces, según los hechos del Evangelio, necesitamos asegurarnos de que la persona entienda primero cuál es su terrible situación para que después, cuando le dé la parte buena de la noticia, entonces eso tenga una comprensión correcta que le lleve a la fe de Jesús. Y esa es la fe, y eso es la buena noticia, que hay posibilidad de estar en paz con Dios. Leemos Romanos 5:10 que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oigan, este es el Evangelio. Que nosotros éramos enemigos, pero que hubo una reconciliación. ¿Quiénes se reconcilian? Los que estaban en pleito, ¿verdad? Y estamos rodeados de personas, o tal vez a usted mismo le pasó, que creen que no, que todo está bien entre ellos y Dios. La Escritura nos lleva a reconocer que no, usted no está bien con Dios, usted es enemigo, está en enemistad. Pero la buena noticia es que puede haber reconciliación con Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Segunda a los Corintios 5:18 también nos habla del mismo tema de la reconciliación y lo dice de esta manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos hablando de evangelio y de evangelismo. Ven, ahora estamos entonces pasando. Ahora ve, ¿entiende usted el mensaje? ¿Lo ha recibido? ¿Ha transformado este mensaje en su vida? ¿Ha sido usted reconciliado con Dios? ¿Ya no hay más pleito? ¿Ya no es enemigo? Ahora se le encarga este ministerio, esta tarea de servicio de reconciliar. De ser usted un agente usado por Dios para que otros también puedan ser reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo vuelvo a leer para que tomemos este ánimo. Dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Perdón, el que quería leerles es el 18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, de lo que leí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A veces se nos olvida que esto es así y actuamos como aquellos discípulos del Señor, los que Él les dijo, hijos del trueno, ¿recuerdan? Jacobo y Juan. Y no son recibidos, y ellos que, Señor, ¿quieres que pidamos que bajes fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Vea qué bíblicos son. Porque la gente es experta en citar lo que les favorece en su entendimiento, pero Cristo les dice, no están entendiendo nada, porque Él les dice, no sabéis de cuál espíritu sois. Y yo les quiero decir, mis estimados, no es cierto que de nosotros se puede decir eso. A veces olvidamos de cuál espíritu somos, para qué estamos aquí. El ministerio de la reconciliación, eso es de lo que yo soy parte, y sí lo entiendo,
Ese va a ser mi énfasis. Quiero ver pecadores reconciliados con Dios. Quiero ver pecadores arrepentidos, cambiados. Eso es lo que queremos. Si entendemos bien, si sabemos de cuál espíritu somos. En los poquitos minutos, hay muchísimo más que hablar y lo vamos a ir desarrollando en las demás sesiones. Pero voy a hablar un poquito del propósito y efecto de este evangelio. El evangelio correctamente predicado va a producir una respuesta siempre. Diferente, pero siempre. El apóstol Pablo hablaba de que produce olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Y eso va más allá de nuestras fuerzas y capacidad, pero tenemos que entender esa realidad. El apóstol también nos dice en Hebreos que la misma agua que cae en la tierra produce dos cosas. Una hierba que es útil y otro cardos y espinas. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir. Que algunos recibirán la palabra y veremos fruto y de otros no. Esa es la realidad. Entonces, pero tenemos que tenerlo bien claro. Pero ¿cuál es nuestro anhelo? Nuestro anhelo es ver la respuesta que tuvo Pedro el día de Pentecostés. Está relatado en Hechos 2:37, que después de que él habló en el poder del Espíritu, el Evangelio, ¿cómo responde aquella multitud? Varones hermanos, ¿qué haremos? Dice la Biblia que compungidos de corazón. Pero ahí es donde vemos que el evangelismo no está produciendo, porque no vemos la cuenta compungida. Cuando el Espíritu Santo actúa, ellos van a decir, ¿y qué haremos? Vea que el orden es, se anuncia el evangelio, las verdades del evangelio, los hechos del evangelio, y eso, por la gracia de Dios y la acción de su Santo Espíritu, produce una respuesta. Nos dice ahí que después de que ellos les dieron el evangelio, les dijeron, y ahora sí, levante la mano a los que quieren aceptar a Cristo. No dice así, dice que el Espíritu actuó en ellos y que ellos fueron los que ahora vienen y dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ese es el modelo correcto. Entonces, dentro y fuera de la iglesia debe ser así. Se anuncia la verdad, se hace ese llamado persuasivo, de eso vamos a hablar luego. Debe ser persuasivo, no puede decirlo como cualquier cosa. Debe notarse que usted quiere convencerle, sabemos que no podemos. Pero usted tiene que notarse que usted quiere convencerle y que tiene argumentos para persuadirle, venga Jesús. ¿Ven? Y entonces, si el Espíritu Santo hace la obra, ellos son los que van a entonces preguntar, ahora sí, ¿qué haremos? Y vamos a guiarles. Ahí vemos entonces una distorsión de cómo se predica el evangelio. Sabemos que en muchísimas partes lo que se hace es un mensaje que es manipulador de emociones, que no ha llegado al corazón realmente, sino simplemente a las emociones. Y que no ha hecho que esas personas que oyeron se compunjan de corazón para venir a Cristo, sino que toda la situación fue tal que los forzaron a hacer una decisión por Cristo que llaman ellos, o una tal oración. Y lamentablemente con eso engañarse a sí mismos. Estamos hablando de realidades, ustedes creo que las conocen y las han vivido, y por eso es que hace falta la verdad, para vencer, porque ninguna mentira procede de la verdad, esto está escrito, y vamos a ir con la verdad a dar respuesta a todas esas preguntas que dijimos al inicio, ¿verdad? Entonces, hay un efecto. El evangelio bien predicado va a dar ese efecto, y quisiera leerles esta cita. Hechos 16:30 dice así. Vamos a ver. Es la que digo. Bueno, esa es la misma respuesta del carcelero que dice, una vez que ellos le hablan, varones hermanos, ¿qué haré para ser salvo? O sea, vean que esa pregunta viene de la persona que recibe. Él responde. Sí, lo otro vamos a dejarlo para después, lo de la persuasión, pero quiero decir unas cositas antes de terminar con respecto a esto del propósito y efecto del evangelio.
Y voy a usar unas palabras que yo sé que van a ser chocantes para muchos porque se ha metido tanto el error que aceptamos esos errores. Y es lo siguiente: el verdadero evangelio produce religión verdadera. En la mayoría de las iglesias la palabra religión es prohibida, no se puede decir esa palabra. Bueno, pues esa palabra está en la Biblia y tenemos que entender qué significa. Santiago 1, 26 y 27 nos habla vea en los términos que habla Santiago. Si alguno se cree religioso, está diciendo, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Entonces, para entenderlo bien, veamos el lenguaje. Quiere decir Santiago lo siguiente: ¿qué es creerse religioso? Usted cree que está bien. Es decir, ser religioso es bueno. Y usted se cree religioso, pero no lo es. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si alguno se cree religioso, se creían algo que no eran. Él creía que tenía la verdadera religión y no la tenía, porque no se veía en las dos cosas que según Santiago identifican la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades, lo cual interpretamos es ayudar al necesitado. En aquel momento era ese tipo específico de necesitados, pero nosotros es las necesidades del pobre, del que sufre, y guardarse sin mancha del mundo. Esas dos cosas son la religión pura y sin mácula. No son el medio de salvación, son lo que produce un evangelio bien entendido y que ha transformado la vida de la persona, que ahora quiere vivir de esta manera, según la religión pura y sin mácula. Una vida santa, una vida que demuestra amor al prójimo, que es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Ese es el cumplimiento de la ley, el amor. Entonces vemos el efecto. El evangelio bien entendido lleva a la reconciliación verdadera del pecador con Dios, y entonces el Espíritu Santo actúa en la persona de tal manera que lo transforma para que viva apartado del mundo y del pecado y amando y mostrando amor hacia los demás. Parte de lo cual, y aquí es donde hay una gran duda, parte de lo cual es la evangelización. Esto que yo le he dicho, si usted lo cree, le pregunto, ¿cuántas personas usted conoce que usted sabe que no conocen a Jesús? Y que si hoy esas personas murieran, su destino es el infierno. Esta verdad que nosotros de labios decimos, y decimos sí, eso es lo que dice la Biblia, no parece que lo creemos. No parece. Porque si nosotros de verdad creyéramos que esta persona se va a condenar sin Cristo, haríamos hasta lo último, lo que sea, con tal de persuadirle. De nuestra parte está. Y doblar rodillas porque sabemos que el Hijo de Dios no es engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que yo no puedo hacerlo hijo de Dios, y que Él no puede hacerse hijo de Dios a sí mismo, pero que Dios puede cambiarle el corazón y traerlo a la gracia como me trajo a mí. Pero por eso les digo que parece que no creemos las realidades y los hechos de este evangelio. El propósito de este evangelio lo leo para ustedes en Romanos 15, 16, y dice así. Vamos a ver si es. 15 y 16. Escribe el apóstol Pablo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Oigan esta frase, mis estimados. Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo.
Sí, les he hablado de nuestra pasión por las almas que se pierden y saben que esa no debe ser nuestra principal razón para esto. Aquí la dice Pablo, lo que nosotros anhelamos es la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Y la conversión de las almas hace esto, que los gentiles a los que Pablo les predicaba, nosotros, todos los inconversos, lleguen a ser ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ven que hay un enfoque muy diferente en el evangelismo ahora? ¿Qué es lo que deseamos? Sí, ver las almas salvadas, pero ¿por qué? Porque deseamos que sean una ofrenda agradable a Dios. Primera de Pedro 2:9. Vayan conmigo y lean eso conmigo, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta aquí nos podemos ir sintiendo todo lo que somos. Y después dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos todo eso en Cristo. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, amén. Somos el pueblo adquirido por Dios, pero hay un propósito y es que anunciemos, lo vimos muchísimas veces, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo está haciendo usted? Está anunciando las virtudes. Porque, como veremos luego, esa es la realidad de los muchos que no anuncian las virtudes, que no evangelizan. No las conocen. Van a la iglesia, sí. Leen la Biblia a veces, oran a veces. ¿Conocen las virtudes de aquel que los llamó? Pues no, ellos no han pasado de las tinieblas a la luz. Nos duele, pero es una realidad. Y si nosotros no entendemos esto, nos podemos engañar a nosotros mismos y engañar a otros. Entonces, ese es el propósito. Y usted y yo estamos aquí y profesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Este es el propósito, que anunciemos. Sigamos adelante pidiéndole al Señor, Señor, enséñanos cómo es que esto se hace. Y yo les voy a decir, nosotros nos sentimos como que estamos apenas aprendiendo cómo es que esto se hace. Porque la iglesia del Señor había caído en un letargo como que, ya, un conformismo. ¿Dónde estaban los que llamaban evangélicos antes? Bueno, que el Señor use esta palabra para nuestro bien y nos dé ánimo. Vamos a parar aquí.